Fernando, se la pasa Roberto, Roberto se la quita, le hace sombrerito. ¡Oh, qué pase! A pesar del calor, los jugadores tienen mucha energía. Sí, señor, con gran gesto de respeto, el jugador demuestra que el color de la camiseta no importa. El deporte es así. Mi papá siempre lo dice. Va, el primo Lorenzo. Señoras y señores, vamos a conocer a quién le dedica el gol mi primo. Primo, ¿a quién le dedicas él? A mi mamá. Y de esta manera termina el partido. Somos unos cracks. ¿Qué? ¿Unos cracks? ¿Crack Maradona o Pelé? Claro que no, nosotros somos otro tipo de cracks. Ah, sí, ¿y cuál? De los cracks que narran los partidos en la tele. Cracks tras la pantalla. ¡Cracks tras la pantalla! No, dale, que se salga la gente. Vamos. ¿Ya? A mile and a half to go and the world waiting for the answer. It's a steep 6 furlong climb to the El bushes. periodismo We have queued up- televisivo comenzó en 1953 con la transmisión de las carreras de caballo. A través de Televisa, el 9 de agosto de ese año, se transmitió desde el Hipódromo El Paraíso una carrera de caballo. Esa fue la primera transmisión deportiva televisada que se conoce en el país. Y en cuanto al personal que emigra hacia la televisión, tiene mucho que ver con el hecho, digamos que las transmisiones agarraron fuera de base a la industria. Y la única experiencia que había en ese sector estaba en la radio, que sí tenía un lugar ya especial, no digo desde los años 60, desde los años 50 ya se transmitía aquí televisión. Entonces toda esa gente pasa de la radio pasa a la televisión. De hecho todavía eso ocurre. Gran parte de la mayoría de los narradores de televisión en Venezuela trabajamos también en radio. It's a high pop-up. Who's going to get it? Here comes Billy Martin digging hard, and he makes the catch at the last second. La segunda transmisión deportiva televisada fue el Campeonato Mundial de Béisbol Amateur de ese año, 1953, en septiembre, parte de octubre, que se realizó en el Estadio Universitario. Luego de lo que es el desfile inaugural y el primer encuentro que abre el calendario, uno de los primeros partidos que se va a transmitir en su totalidad es un Cuba-Venezuela. Inolvidable, un encuentro inolvidable que Venezuela derrotó a Cuba en esa oportunidad 3-2.
No había ubicación especial para las cámaras, tuvieron que construir una especie de jaula, un gallinero para poder meter ahí las cámaras en el terreno de juego y transmitir, ¿no? Allí va a estar narrando Pancho Pepe Crocker. Bueno, Pancho Pepe marcó un hito en las transmisiones deportivas. Primero que recreaba, como venía de la radio, él recreaba las transmisiones deportivas de una manera tal que la gente se imaginaba todo lo que él le venía narrando. Ese carácter imaginativo le dio a la radio un matiz y una transmisión diferente al deporte. La importancia de Pancho Pepe Crocker es fundamental. Fue un narrador deportivo, posiblemente el mejor que hemos tenido en Venezuela y uno de los mejores de América Latina, a la altura de Bob Canel, por ejemplo. Pancho Pepe fue un personaje extraordinario, con una dicción perfecta y con una simpatía en la voz extraordinaria. Aquí en el Garden todo el mundo está de pie. Cuando llegué a la televisión había un gravísimo problema, porque tú pasabas de narrar las cosas que la gente no veía, para que se lo imaginara, a narrar algo que la gente estaba viendo. Entonces él contó una oportunidad en una entrevista que le hace, que él se pasaba el switch cuando iba a la radio y se pasaba el otro switch cuando iba a la televisión. En la radio la gente no está viendo y yo le recreo el evento. En la televisión la gente está viendo y yo le comento. Ha cruzado en forma imponente sobre la cara. Sandy responde y Lamentablemente murió antes de tiempo, pero muy a gusto, porque él se encariñó con las carreras de automóviles. Esa carrera truncada violentamente de Pancho Pepe Crocker en 1955, cuando fallece en la carrera de la cordialidad, el 18 de diciembre. Pero murió haciendo algo que le gustaba. Murió corriendo su vehículo, un vehículo, y realmente estoy seguro que lo hizo porque le apasionaba. Era muy difícil a estas personas separarle lo que estaban haciendo. Y eso en el caso de Pancho Pepe lo llevó a su temprana muerte. Entonces, de verdad, es Pancho Pepe Crocker la figura inicial, la figura que va a mostrar cómo se hace lo que nadie sabía hacer en televisión, que es transmitir el sentimiento de lo que está ocurriendo e incidir sobre el televidente. Y esa es la grandeza de Pancho Pepe Crocker en el corto tiempo, porque si vemos que Pancho Pepe Crocker falleció en el 55, fueron apenas 3 años, suficiente para que pudiera llevar a la televisión esa imagen. Y entonces esto dio cabida a que la gente se diera cuenta de que estábamos ávidos, de que el público venezolano estaba ávido de transmisiones deportivas a través de medios televisivos. Y entonces allí se le dieron las oportunidades a los Delio Amado, a los Musiula Cavallerí, que fueron los primeros que incursionaron en este tipo de cosas, y después sí vino gente como Carlos Tovar, que no estuvo en el inicio, gente como mi padre, pero realmente fue quien abrió la puerta. buena a la derecha, por la izquierda por Alexis y la derecha también. Vaya Ganigan. En cuanto al boxeo, Miguel Todé, señores, buenas noches. Yo creo que esa es su frase más connotada, por decirlo de alguna manera. Está nocaut, buenas noches, no lo salva nadie. Buenas noches, ese es Alexis Arguello, el campeón del mundo. Miguel Todé fue un excelente narrador deportivo, un periodista deportivo. Miguel Todé manejaba mucho el béisbol, pero sobre todo el boxeo. Y en el boxeo se hizo gran figura porque podía alimentar, al mismo tiempo de narrar, documentar al televidente, y eso hace la gran diferencia entre los que en la escuela de Miguel Todé, que es una escuela de periodismo, aunque en aquel momento no tenía el grado de licenciado porque no existía en Venezuela, y los otros que son narradores. Fue un duro rival cuando nos tocó ser narrador de boxeo. Había que pasar por el cadáver de Miguel Todé, porque además tenía una afinidad con Rafito Cedeño, quien era a la sazón quien manejaba el deporte. Sin lugar a dudas, los deportes relevantes de los últimos 30 años, 40 años, han sido el béisbol, por los héroes del 42 en La Habana, Cuba, el boxeo, la historia es hermosa, desde Eli Monte Cumaná a la medalla de oro de Morochito, de Betulio Medina, Betulio González, también maracucho como Medina, y el hipismo,
el hipismo, el deporte de los reyes, escuchar a Alicán narrar una carrera de caballos, al que no le gustaban los caballos, se emocionaba ver cómo esa voz aguda en un final ganó victoriado, o viene Rosillo con Huracansí. Esos eran los tres grandes deportes, y creo que siguen siéndolo todavía. Bueno, el hipismo es una de las eternas pasiones del venezolano. Había un canal de televisión que era TVN5, que transmitía las carreras de caballo. Después las carreras de caballo fueron a pasar parte de Radio Caracas Televisión. Después de Radio Caracas Televisión pasaron al Canal 8. Las carreras se transmitían en blanco y negro. Un narrador hípico que tiene mucha trayectoria en Venezuela, que se llamaba el doctor Vigilio de Can, tenía un sobrenombre que se llamaba Alicán. Alicán está cerca de los 84 años. Afortunadamente podemos hablar todavía de que Alicán es quizás el mejor narrador hípico de todos los tiempos en este planeta. Hay que invitar a los que tienen cierta pasión por el hipismo, o al menos curiosidad, a que escuchen cómo son los narradores de carreras de caballos, por ejemplo, en Argentina, en Estados Unidos. Nada que ver con el estilo de Alicán. Es una manera de describir emocionante, apasionada, con términos muy venezolanos. Con el caballo Maturín, lo mismo que el criollo Pianelo, se escapa Don Florestán en la delantera, 74 quintos con Don Florestán dominando el clásico Simón Bolívar en el segundo. ¿Cuáles eran esas frases que Alicán usaba y que le permitían diferenciarse de los demás? Alicán impuso a nivel mundial, cuando Alicán decía, por decirle el nombre de un caballo, Tintoretto para todo el mundo. Ahí no había manera de que se equivocara. Cuando decía Tintoretto, cañonero para todo el mundo, ya usted sabe que ya no hay nada que hacer. Ya el caballo ganó, que falte mucho para llegar a la meta. Una de las dos frases de tantas otras que Alicán ha podido imponer. Cañonero por fuera dominando el PRI de 6, cañonero para todo el mundo. Venezuela asegurando la segunda prueba de la triple con el gran Gustavo Ávila. Cañonero, ganó cañonero. Sin duda alguna. Alicán sentó un precedente a una época, y se puede hablar de la televisión y la radio venezolana en materia hípica antes de Alicán y después de Alicán. La reaparición del Morocho Rodríguez satisface a los aficionados que siguen con interés el desarrollo de las acciones del combate, que resulta una victoria decisiva, amplia para el primer campeón olímpico venezolano. Mira, en cuanto a la preparación académica, la formación era personal. La exigencia principal para que tú trabajes en televisión o en radio es que conozcas el juego. Para la radio lo único que exigían era el título de locutor, pero el título de locutor no era fácil de conseguir. Había un examen muy duro que pasar y quebraban mucha gente. El narrador era sencillamente el que tuviera buena voz y pudiera transmitir. No había una preparación, bueno, todavía no la hay. Durante Pérez Jiménez y antes nunca hubo escuela de periodismo en Venezuela. Las únicas escuelas de periodismo que había en América Latina eran Buenos Aires, Bogotá y La Habana. ¿Cuántas personas podían trabajar en esos medios, en televisión? Eran muy pocos. Entonces, lo más granado del periodismo deportivo era lo que estaba en televisión. Eso hay que entenderlo. O sea, si bien no había una educación, una preparación académica o de cualquier otro tipo, un mejoramiento profesional, no significaba que todo el mundo podía trabajar en televisión, porque había muy pocos puestos de trabajo. Entonces, en los años 50, 60, 70, siempre vamos a ver los mismos porque eran los mejores. El deporte vuelve a unirnos hoy en lo mejor de la semana. Yo me dedico al periodismo, a la narración por circunstancias. Yo hago de narrador de béisbol porque mi tío, el hermano de mi mamá, Francisco Rafael Rivero, era casado con la hija del dueño de los Leones del Caracas.
Y entonces, ese señor, viviendo en Caracas, y yo llegando a Caracas a la edad de 16 años, una vez me lleva al estadio y al ganar el Caracas a La Guaira, me llevan a la casa donde se va a celebrar el triunfo del Caracas. Y ahí conozco a Juan Bené. Y entonces mi manera de exteriorizar, porque no sabía cómo decirlo, era: yo quiero ser como usted, yo quiero hacer lo que usted hace. Y entonces me preguntaba: ¿pero qué? Y yo le dije: aparecer en televisión, porque no sabía decirle: quiero narrar. Bueno, yo había decidido mucho antes de dedicarme al periodismo deportivo, desde que comencé a trabajar en periódicos en el 47, mi sueño era trabajar en la sección deportiva, pero no era fácil ingresar. Fue posible abandonando todo lo demás, incluso todo el deporte excepto el béisbol. Si yo lo que me he dedicado es al béisbol. Antiguamente, es decir, en la época mía, un comunicador pues pudiera manejar varias especialidades deportivas, ¿no? Hoy en día la cosa ha cambiado, hay especialistas en deportes y es como tendría que ser, cada uno en su línea, por supuesto que teniendo el deporte como una cultura general. Bueno, mira, con respecto a los inicios de la tecnología en los años anteriores en Venezuela. Eran cámaras de más de 20 kilos, cámaras que tenían que estar fijas en un trípode que pudiera soportar todo aquel peso. Era un tiro de cámara, era un cuadro que salía en la cámara que tú no podías variar. Al año y algo de estar la televisión funcionando en Venezuela, el primer canal que apareció fue Canal 5, que era propiedad del gobierno de Pérez Jiménez. Pero al año y medio comenzó el video. Y entonces ya el video ayudaba mucho a la cuestión deportiva porque se podía transmitir el movimiento. Tal vez para los equipos de béisbol en aquella época no era tan importante la televisión, más bien creían que la televisión le iba a quitar taquilla a ellos, porque en aquella oportunidad a nadie se le había ocurrido poner vallas detrás del home, en primera, en tercera, en el outfield, y entonces para ellos la entrada era la manera de ellos poder tener dinero, ¿no? Una televisión que siempre estuvo estancada, por llamarlo de alguna manera. Lo más que se podía lograr en Venezuela eran efectos. Ese efecto donde las luces aparecían en forma de estrellas atrás, eso era algo tremendo, ¿no? Los efectos, repito, fue lo que marcó esa etapa entre 1952 a 1970. Hablar del periodismo televisivo en la década de los 70, hay que contextualizar puntos muy significativos. Para Venezuela comenzó una etapa de oro que fue la evolución en transmisiones deportivas. Ya se transmitía nuestro béisbol profesional por diferentes canales, lo hacía de hecho Radio Caracas Televisión, lo hizo en un momento Venevisión en esa década de los 70 y ya a finales de los 70 lo hacía Venezolana de Televisión. Comenzamos a ver situaciones muy interesantes, como una cobertura más profunda de lo que eran Juegos Olímpicos, como fue Montreal 76, lo ocurrido en Múnich 72 y también los mundiales de fútbol, en este caso el de Alemania 74 y Argentina 78. Allá hay un punto de inflexión que es importante tomarlo en cuenta. Quizás el año 79 es un año muy importante en lo que es el tema del periodismo y la televisión en Venezuela. Cuando asciende al poder el presidente Herrera Campins, cuando se aprueba la llegada de la televisión a color en Venezuela. Pero el 1 de junio de 1980 comienzan ya los canales de televisión a tener toda su programación a color, ya permisados en Venezuela. Allá hay que decir algo muy importante. El primer gran evento que nosotros aquí en Venezuela disfrutamos con la televisión a color ya instalada en el país, sin duda fueron los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980.
Viene allí la década de los 80 y en eso sí hay que hacer, yo creo que puntualizar eventos muy importantes. Venezuela se estaba preparando, y esto tiene mucho que ver con nuestro periodismo deportivo, para un gran evento en 1983 que fueron los Juegos Panamericanos. Muy famosos porque grandes figuras del deporte, por ejemplo, gran parte de aquel Dream Team de 1991 estuvo en ese 1983 como juveniles aquí en Venezuela. Grandes figuras del béisbol como Matt McGwire, que era también parte del equipo de los Estados Unidos, estuvieron en Venezuela. Pero lo cierto es, y puntualizando el caso del periodismo deportivo, que ese evento lo genera la televisión venezolana también ya a color en 1983. Irene Sáez, reina de los Juegos Deportivos Panamericanos, hace su entrada al Estadio Olímpico de la ciudad universitaria. Se inicia el desfile encabezado por Irene Sáez, quien fue entrevistada por Gonzalo López Silvero en una de las ambulancias. Hay que cerrar diciendo que, sin duda, lo que más disfrutamos los venezolanos, ya viéndolo a color, fue el tema de las series mundiales, que ya la veníamos disfrutando, pero en blanco y negro. La primera gran serie mundial que disfrutamos a color fue la Serie Mundial de 1980, la serie entre Phillies y Reales de Kansas City. La primera serie mundial que se transmitió aquí en Venezuela, en vivo y en directo, fue la de 1969. Los Mets de Nueva York y los Orioles de Baltimore. Fue una serie bien interesante. Los Mets acababan de surgir en 1962, un equipo relativamente nuevo, y que ese año logró una conjunción de peloteros bien interesante. Lo único de esa serie más grande fue la sorpresa de los Mets, que se suponía no iban a ninguna parte, con un montón de desconocidos, entre ellos Tom Seaver, y bueno, y ahí se convirtieron en lo que fueron en esa época, un equipo de gran historia y de gran renombre. En verdad, yo creo que fue para Nueva York, fue muy importante esa serie, porque los Yankees, después de la Serie Mundial del 64, se habían venido abajo, y ya no eran los Yankees. Y entonces para Nueva York fue muy importante el triunfo de los Mets. Bueno, son conocidos como los milagrosos Mets. Se mantiene en la mente del fanático del béisbol de Grandes Ligas. Lo que sí es importante de esa transmisión, que fue cuando comenzó las transmisiones por satélite. Y una de las primeras transmisiones en Venezuela por satélite fue un evento deportivo. Deep center field, way back, we're tied up. Se tiene entendido que una de las series más importantes, me refiero a series mundiales jugadas últimamente, fue entre Boston y Cincinnati en el año de 1975. Y allí estuvo presente Venevisión. Quizás Carlos González recuerde aquellos 7 memorables juegos. Así es que vamos a ver qué puede él decirnos brevemente de esa serie mundial. Bien, efectivamente ha sido la serie mundial culminante. Pensar que se repita, mejor dicho, es un anhelo, un deseo de nosotros y de ustedes. Imagínense de nosotros que estamos todos los años en vivo desde allá, llevándole a sus hogares la serie mundial, las emociones culminantes del béisbol. ¿Cómo desearíamos otra serie mundial como aquella? En 1975, Delio, Carlos y yo estuvimos en aquella serie mundial y trajimos a ustedes todos los incidentes de los famosos 7 juegos. Esa fue una serie mundial, bueno, la mejor hasta ahora en la historia. Llegó a 7 juegos. Se dieron tantas cosas interesantes, partidos peleados, partidos muy cerrados, decididos casi todos en el 8º y en el 9º inning. Y David Concepción, figura estelar del equipo de los Rojos de Cincinnati. Pero hay un 6º juego donde el jonrón de Carlton Fix llamó poderosamente la atención. Dice el camarógrafo que él se le trancó la cámara y no pudo girar, y por eso se queda con el bateador, y el gesto es inmortal. Ganando el partido vino Carlton Fish y nos dio jonrón en el 11º inning y nos dejó en el terreno. Bueno, nosotros fuimos al 7º partido, el manager nos reunió en el dugout. Mire, esta serie no se ha terminado aquí, mañana tenemos un partido importante. Y bueno, regresamos a Boston, que ganar en Boston, teniendo la fanaticada a favor, nosotros le pudimos ganar ese campeonato, que tuvimos tres días
corrido, suspendido la Serie Mundial por lluvia. Y el frío cada día se ponía más intenso. Bueno, pero batallamos, el juego fue de día y pudimos ganarle al equipo de Boston el 7º partido. Y eso le sirvió mucho a los rojos, que ganaron la serie finalmente con Pete Rose como el más valioso, por cierto. Saludos fanáticos y muy buenas noches. Venevisión está nuevamente en el... Esa es la voz de don Carlos Tobar Bracho. La relación entre mi padre Carlitos González y Carlos Tobar Bracho fueron personas muy afines. Carlos Tobar era una persona que cuidaba mucho los detalles y decía que hacía muy buena dupla porque mi papá era todo lo contrario. Mi papá era una persona de reacciones. Vean la escena al centro del diamante. Esto no es solo el campeonato que acaba de ganar el Caracas de la temporada 86-87. Es la hazaña más grande del béisbol venezolano en todos los tiempos. Cerrar un campeonato como hoy no viene rumbo. ¿Qué nos dice Urbano Lugo Padre, que está aquí con nosotros? ¿Qué está sintiendo Urbano Lugo Padre en este momento? Bueno, Carlito, ¿qué te diré? Carlito fue mi padre putativo en esta profesión. Fue el hombre que me dio la mano, fue mi égida protectora. Él, como dijo un gran amigo mío, Carlos Feo, él hizo de la exageración una forma de comentar y describir lo que estaba pasando. Carlitos González siempre ha sido mi modelo. Para mí Carlitos González es el número uno en la historia. No hay nadie que se le vaya a acercar y somos muchos los que crecimos con él como modelo. Nunca notó un juego de pelota, tenía la capacidad de decir muchas cosas en pocas palabras y todo lo que se propuso lo hizo. Carlitos González me dijo: tú al ritmo que yo te dé. Él con las piernas me tocaba y ya yo sabía que quería hablar. Y entonces yo decía: Radio Caracas, televisión, aquí está el comentarista de Venezuela, Carlitos González. Bueno, Pepe, yo a este hombre le bateo con un bate enrollado, este pitcher está wild, este pitcher está al globo. Yo me juego las torres del centro Simón Bolívar. Bueno, lo que me toca a mí, porque esto no es de Venezuela, pues yo soy venezolano. Yo me juego las torres del centro Simón Bolívar, pero este hombre va a salir al robo. Carlitos González no quiere que yo diga papita manitostón. Y él dijo: no, tiene que decirlo. Y así lo hice. Hasta que llegó la gente de la película y me robaron todos esos reales. El rolling por tercera. Alfonso tiró a Díaz. Magallanes es el campeón. Y Carlos Tobar Bracho, una persona que era capaz, con un tono un poco más bajo de otros grandes narradores, de ponerte a través de la radio en el contexto exactamente de lo que estaba ocurriendo en el estadio. Y esa capacidad de descripción de Carlos Tobar Bracho también lo tiene como uno de los grandes en la historia y lo tiene también, por supuesto, en el Salón de la Fama del béisbol venezolano. Estoy completamente seguro que el señor Carlos Tobar, así como lo hizo mi padre en su momento, ellos, como hacían las cosas porque les gustaba, nunca me dieron el éxito por la cantidad de dinero en el banco. Me dieron el éxito porque hice esto que debía hacer y lo hice bien. Pero la dupla fuerte, la que recuerda a la gente como una de las duplas más famosas en la historia de la narración sobre todo el béisbol venezolano, es la dupla de Elio Amado León y Carlitos González. Ahí lanza, le tira batazo grande al left field, va para atrás al left field, la bola sube, se va. ¡De Malavé! El Amado León fue un monstruo. El Amado León, uno de los más grandes narradores en la historia de este país. De hecho, si ustedes se fijan, la manera en que él narraba el home run, se va, home run. La mayor parte de los que narramos béisbol, el se va, es utilizado por la gran mayoría de nosotros. El final siempre es otro, ¿no? Cada quien tiene su manera de cerrarlo. Pero ese se va, lo instauró Elio Amado León, uno de los más grandes, y por eso está en el Salón de la Fama del Deporte y el Salón de la Fama del Béisbol venezolano. Con respecto a los recursos utilizados hace 28 años a la actualidad, en el béisbol trabajas con el mismo número de cámaras, ¿ok? Tú trabajas con 10 cámaras, 8 cámaras, dependiendo de lo que te den, pero siempre con un mínimo de 9 cámaras. Era un formato que era estándar, no existía el HD. Era un mismo montaje, un mismo sistema, solo que transmitías antes con microondas y no con una flyaway, que es lo que existe hoy en día, y te simplifica porque te monta la señal de un satélite. En aquel entonces eran microondas que tenías que hacer enlace desde el estadio
Por poner un ejemplo, estamos en Valencia, entonces era del estadio de Valencia a una estación de CanTV al cerro tal, hasta llegar a Caracas. El béisbol lo iban a buscar en un avión. Aquí los viernes salía un avión a las 6 de la tarde desde La Carlota, se montaban 2 o 3 personas, iban a Puerto Rico porque llegaban de noche, no se podía volar, esperaba que terminara el juego, lo montaban al día siguiente y el sábado en la tarde se venían y el sábado en la noche el juego estaba aquí para transmitirlo el domingo a las 8 de la mañana, grabado. A nivel de las máquinas,